Buenos días, tardes, noches a todos. Vamos a hacer la actividad de medidas de resumen. Medidas de resumen sobre la base de datos propuesta, la cual tiene diferentes variables, desde sector de transporte, sector de distribución, tipo de cliente, región, tiempo de entrega en horas, etcétera, etcétera. Como podemos ver, tenemos una base de datos completa y lo que vamos a hacer es, en este ejercicio, para la variable tiempo de entregas en horas, calcular todas las medidas de resumen. En este caso, las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda, las medidas de dispersión, rango, varianza muestral, en el caso que estuviéramos trabajando con una base de datos en un subconjunto, y por consiguiente desviación estándar muestral, ¿no? Coeficiente de variación de Pearson muestral, pero también la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación poblacional. Igualmente las medidas de forma, las medidas de posición, desde el valor mínimo, máximo, los cuartiles, que sabemos que son 3, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, y algunos percentiles propuestos. Ahora tenemos que seleccionar nuestra variable. Vamos a trabajar con el tiempo de entrega en horas. Hay diferentes maneras de trabajar u operar con una base de datos, pero nosotros lo vamos a hacer de la manera más sencilla. Podemos transformar esta base de datos en una tabla con el comando control T. Cuando yo selecciono o presiono la tecla control y T, automáticamente me aparece la opción de crear tabla. ¿La tabla tiene encabezado? Sí. Podemos darle a aceptar. O también, en lugar de presionar control T, seleccionamos toda la tabla nuevamente, desde los encabezados, siendo la primera variable sector de transporte. Venimos a insertar y le damos en tabla. Lo mismo. Presionamos aceptar. Ya tenemos nuestra tabla con todas las variables. Las variables son los encabezados y las filas contienen los datos de cada variable. En la pestaña 2 podemos ver cuál es el contexto del ejercicio. La base de datos corresponde a un estudio de investigación de mercados en logística y transporte, desarrollado por una empresa consultora boliviana que trabaja con operadores logísticos, transportistas y distribuidores del eje central Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija. Como pueden ver, la muestra incluye 50 empresas. Sabemos que estamos trabajando con una base de datos de una muestra, es decir, con un subconjunto n minúscula, pero también vamos a calcular datos poblacionales a fin de conocer las fórmulas. Tenemos la descripción de las variables que significa cada cosa. En nuestro caso vamos a trabajar con la variable cuantitativa continua de tiempo de entrega en horas. Tiempo de entrega en horas, que es el promedio de horas de entrega por pedido dentro de cada empresa, distribuidor u operario logístico, ¿ya? Esta es la variable que estamos trabajando. Específicamente, tiempo de entregas en horas. ¿Ya? Tenemos acá algunas partes que son conceptos que hayamos abordado en clases, las medidas de posición, algunos conceptos de las medidas de posición y algunas interpretaciones para las medidas de forma o de deformación, que era el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Tenemos una tabla de interpretación de los coeficientes de forma o de deformación. ¿Ya? Volvemos a nuestra tabla, a nuestra base de datos. Y bueno, vamos a empezar con las medidas de resumen. Vamos a poner acá la variable medidas de resumen, pero ¿para quién? ¿Cuál es la variable? La variable que vamos a trabajar es
tiempo de entrega en horas. Control C, copiamos y control B. Listo. Entonces, para la variable tiempo de entrega en horas, queremos hallar la media aritmética. La media aritmética, la fórmula es la misma, tanto para la media aritmética muestral como poblacional. ¿Qué era la media aritmética? Era el promedio de los datos que se encuentran dentro de esta variable. Venimos a la base de datos y vemos que dice tiempo de entrega en horas. La primera empresa, que es de paquetería, la segunda empresa, que es de carga pesada, la tercera empresa también de carga pesada, y así sucesivamente. Y aquí está dentro de cada sector que se encuentra cada una de ellas. Agarramos y seleccionamos desde la tercera fila todos los datos, desde 30,1 hasta el último dato que es 30,6. Si ustedes se vienen aquí a la parte de abajo, pueden ver que ya está calculado el promedio de manera automática. 34,76. 34,76 horas en promedio de un recuento, una base de datos de 50 empresas que participan en esta base o en esta matriz, base o matriz de datos. Entonces volvemos a la descripción de las variables, promedio de horas de entrega por pedidos que cada empresa aporta, que va desde 8 a 60 horas en nuestra escala. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Seleccionamos nuevamente todos los datos de la base, nos ponemos en medidas de resumen, igual promedio, vamos a usar la función promedio, y nos venimos a la base y seleccionamos nuevamente desde el primer dato, venimos a la fórmula, venimos a la barra de fórmulas y cerramos el paréntesis. Cerramos el paréntesis y damos a aceptar. Y ya tenemos el promedio. Vamos a centrar este dato. Y nuestro promedio es de 74,76 horas. Lo podemos redondear a 34,77 horas en promedio. Podemos poner aquí la unidad para saber de lo que estamos hablando. La unidad es horas. Necesitamos encontrar la mediana, que es el punto, es la posición que alberga el valor que parte al conjunto o subconjunto de datos a la mitad, es decir, 50% por debajo de este valor y 50% por encima de este valor. Usamos la función mediana y realizamos lo mismo. Vamos a el apartado de la base de datos y seleccionamos desde 30,1 hasta el último dato, 30,6. Y luego cerramos el paréntesis. Cerramos el paréntesis, le damos a aceptar. Y tenemos un resultado, obtuvimos un resultado de 33,95 horas. La mediana es inferior a la media aritmética, tiene un valor inferior, pero no hay gran distancia, ¿no? No hay un gran distanciamiento entre los valores.
Ahora vamos con el tema de la moda. Para comprobar si hay una moda, utilizamos la función moda. Podemos usar la función moda varios para ver si es que hay varios valores repetidos. Le damos clic en insertar función, lo cual nos permite ver los argumentos de la función, valga la redundancia. Y en número 1 colocamos la base de datos. Desde el primer valor de la variable tiempo de entrega, como lo hemos hecho anteriormente, hasta 30,6. Y vemos si existe, evidentemente, eh, valores, valores repetidos. Podemos verlos en esta sección de acá. Al parecer hay 3 valores. ¿Ya? Y le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Centramos ese valor y vimos que habían 3 valores ahí. ¿Cómo puedo obtener esos valores? ¿Cómo puedo obtener esos valores? Agarramos el valor de 34 y arrastramos esta función 3 casillas, porque sabemos que hay 3 modas, ¿no? Según nos indicaba aquí en la función de argumento. Nos venimos acá en la barra de funciones y sostenemos la tecla Control Shift más Enter. Control Shift más Enter. Y evidentemente podemos apreciar que solo existe una única moda, que es el valor de 34. Borro esto porque no lo necesito. Si solo tengo una única moda, agarro y coloco la función moda1, y nuevamente base de datos, seleccionamos todo, cerramos la función y apretamos Enter. Listo, con eso terminamos las medidas de tendencia central. Vamos con lo siguiente, medidas de dispersión. Sabemos que el rango es la medida de dispersión más sencilla que hay, básicamente es una resta entre el valor máximo y el valor mínimo del subconjunto. Podemos ver acá que tenemos un apartado en las medidas de posición de valor mínimo y valor máximo. Podemos calcular el valor máximo del subconjunto con igual, ponemos la función max y vamos nuevamente a la base de datos. Para ya no estar viniendo a la base de datos, no, calculamos, nos venimos aquí a la base de datos con la función max y seleccionamos nuevamente. Seleccionamos desde la primera empresa hasta la última y cerramos la función. El valor máximo del subconjunto es 53,6 horas de la variable entrega. El valor mínimo del subconjunto lo calculamos con la fórmula, con la función min. Volvemos nuevamente, seleccionamos, cerramos la función con un paréntesis y damos a aceptar o enter. Tengo que el valor mínimo es de 14,9 horas. Entonces, no existe una fórmula como tal en Excel para calcular el rango.
Pero habiendo derivado, podemos derivar esta fórmula de los cálculos previos que ya tenemos realizados. Entonces ponemos igual y sabemos que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo del subconjunto. Entonces tenemos un rango de 38,7 horas. Vamos con la varianza muestral. Primero déjenme aquí colocar una casilla de fórmulas. Fórmulas de Excel, para que se vea qué es exactamente lo que estamos desarrollando. En fórmulas de Excel, voy a colocar igual, fórmula texto, y selecciono la celda donde apliqué la fórmula. Y ustedes van a ver qué fórmula fue la que apliqué, o más específicamente, la función que se aplicó en base a la base de datos. Ustedes pueden ver que la base de datos se llama tabla 2. Tabla 2 es el nombre de la base de datos y la variable sigue siendo tiempo de entrega, horas. Igual arrastro esto. Eso es para que ustedes puedan ver las fórmulas que se han utilizado hasta el momento. ¿Ya? Aquí sabemos que no va a haber ninguna fórmula. Vamos con la fórmula de la varianza muestral. Muestral, es decir, para un subconjunto de datos. Generalmente nosotros trabajamos con subconjuntos de datos, con muestras, porque no siempre tenemos una base de datos con toda la información de la población. Entonces, para la varianza muestral usamos la fórmula var y se vienen a var.s. ¿Por qué var.s? Porque S en inglés significa sample, y sample significa muestra, ¿ya? var.s, se vienen a la base de datos y nuevamente repetimos este proceso. Nos venimos a la parte de la barra de fórmulas, cerramos con un paréntesis y enter. Y tenemos la varianza, una varianza de 64,24 horas al cuadrado. ¿Por qué? Porque la varianza se expresa en unidades al cuadrado. ¿Ya? Podemos arrastrar todo esto para saber que estamos hablando de horas. Aquí no hay nada. Pero mi varianza es horas al cuadrado. Para poner que esto es horas al cuadrado, puedo apretar control 1 y pongo superíndice. Aceptar y coloco 2. Clic enter. Horas al cuadrado. Ya. Vamos con la desviación estándar. Sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Ya hay una fórmula para la desviación estándar. Esto es igual. Desviación estándar desves.m. Seleccionamos los datos de esta variable de interés para nuestro estudio. Colocamos paréntesis y enter. Centramos y podemos redondear a 2 decimales. Entonces tenemos una desviación estándar muestral de 8,02. ¿Qué? 8,02 horas. Adicionalmente a esto, sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Podríamos haberlo hecho con igual la función raíz, poníamos el número
el número calculado de la varianza, apretamos Enter y sale exactamente lo mismo. 8,2 horas. Voy a poner acá una función, la misma función adicional de fórmula texto, para que puedan ver que existen diferentes alternativas. Vamos con el coeficiente de variación de Pearson muestral, coeficiente de variación de Pearson muestral, haciendo alusión que estamos trabajando con una muestra. ¿Cuál era la fórmula? Esta fórmula no la tiene Excel, pero el coeficiente de variación no era nada más que la desviación estándar, que ya la tenemos calculada, dividida, la desviación estándar dividida entre la media aritmética muestral. Y tenemos el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación está expresado en porcentajes, ¿ya? Vamos a redondear de igual manera. Y sabemos que el coeficiente de variación es un porcentaje. Podríamos dejarlo ahí o venirnos acá y dejarlo en porcentaje. Le aumentamos 2 decimales. Aquí le puedo poner el coeficiente de variación, ¿se acuerdan que era adimensional? Es decir, que no tiene ninguna unidad. Pero si lo multiplico por 100, podemos poner aquí que está en porcentaje. Podemos poner aquí el símbolo de porcentaje. Listo. Ahora, hagamos de cuenta que esta base de datos, en esta base de datos estamos trabajando con medidas poblacionales. Como pueden ver aquí se repite varianza poblacional, desviación estándar poblacional, coeficiente de variación de Pearson poblacional. Lo voy a cambiar de color para que se entienda que ya estamos trabajando con datos que hacen alusión a una población. Y para esto tenemos la fórmula de igual, var, y ahora ponemos var.p de population, población. Mismo proceso. Es un proceso repetitivo, pero es mucho mejor que hacerlo manualmente o de forma manual. Igual cerramos la función con un paréntesis, damos enter. Redondeamos a 2 cifras, centramos y como pueden apreciar siempre los datos, es decir, los parámetros poblacionales van a tener un valor menor en comparación de los estadísticos muestrales. Pueden ver que la varianza poblacional es mucho menos que la varianza muestral. ¿Por qué o a qué se debe esto? Se debe a que al no tener el factor de corrección, sabemos que en la varianza muestral el factor de corrección en el denominador es n-1, es decir, la corrección de Bessel. Al no tener ese factor de corrección, tenemos menos margen de error en los parámetros poblacionales. Valga la redundancia, donde se asume el verdadero valor poblacional, porque entre paréntesis tenemos una base de datos completa de todos y cada uno de los elementos del conjunto poblacional. Esto igual se expresa en horas al cuadrado. Siempre la varianza es en horas al cuadrado. Que no se olvide eso. Mejor dicho, en unidades al cuadrado. ¿Por qué digo unidades al cuadrado? Porque si esto fuera kilómetros, la varianza sería kilómetros al cuadrado. Si estuviéramos hablando de, claro, porque la variable es velocidad y su unidad es kilómetros por hora al cuadrado.
Si la variable fuera peso o masa corporal de una persona, su unidad fuera kilogramos. Pero para la varianza fuera kilogramos al cuadrado. Siempre en la varianza es unidades al cuadrado. Vamos con la desviación estándar. Esto es más sencillo. Desviación estándar. Desves punto P. Y si apretamos simplemente Enter sin necesidad de poner el paréntesis, ya nos sale la desviación estándar. Una desviación estándar de 7,93 horas. Control C, Control V. Igual lo podíamos calcular aquí de la misma manera. Damos igual y sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de ¿quién? De la varianza poblacional. Enter y obtenemos el mismo resultado. Lo redondeamos a 2 dígitos. Igual puedo arrastrar mi fórmula para que ustedes vean qué función se está utilizando. No necesito esto, lo elimino para que tengan esa comparativa ya de dónde salen las fórmulas. Coeficiente de variación de Pearson poblacional igual desviación estándar poblacional dividida entre la media aritmética poblacional, que sabemos que era mu. Mu cuando es un parámetro poblacional y x barra cuando es un estadístico muestral. Pero sabemos que la media aritmética, la fórmula como si en tal per se, su construcción aritmética, en lo que es suma, resta, multiplicación, división, etcétera, no cambia. Y por eso en Excel es la misma fórmula o la misma función de promedio. Que vamos a aceptar y obtengo el coeficiente de variación. Lo transformo en porcentaje y agrego, aquí en este lado agrego decimales. No le quito, sino que agrego. Y veo que es 22,82%. Sabemos que es adimensional porque es un porcentaje. El coeficiente de variación de Pearson, habíamos visto que las medidas de dispersión pueden ser dimensionales cuando tienen una unidad o pueden ser adimensionales cuando no tienen una unidad, ¿ya? Entonces aquí yo puedo poner igual como una aclaratoria que esto es adimensional como un dato extra. Igual acá adimensional. Y obviamente todas las demás son dimensionales, ¿no? Vamos con las medidas de forma o de deformación. Es el mismo nombre, medidas de deformación o medidas de forma de una curva unimodal de frecuencias. ¿Qué era una curva unimodal? Era una distribución. Coeficiente de asimetría o de sesgo, que es AS, ¿no? Así lo abreviamos. Esto es igual a, podemos borrar esto, no lo necesito, ya que aquí no necesitamos esto porque aquí no hay ninguna fórmula. No hay ninguna fórmula que observar, entonces lo borro. Vamos con el coeficiente de asimetría. Esto es igual a asimetría. Y colocan, aquí igual tenemos para los dos, tenemos coeficiente de asimetría muestral, que es coeficiente punto de asimetría, y coeficiente de asimetría poblacional, punto P. Aquí solo vamos a trabajar con el muestral, a medida de no complicar la actividad. Volvemos a la base de datos y repetimos el mismo proceso. Seleccionan todo, Enter, y tengo un coeficiente de asimetría de 0,08. Podemos redondear esto a, démoslo en 2 decimales. El coeficiente de asimetría es adimensional. No necesitan colocar una unidad aquí.
Vamos, coeficiente de kurtosis. Colocan kurtosis y aquí solo hay una función. Seleccionan kurtosis, se vienen a la base de datos y seleccionan todo, aceptar. O pueden optar por poner el paréntesis y aceptar. Igual trabajamos con dos datos, dos decimales, perdón. Y tenemos el coeficiente de kurtosis o de apuntalamiento. Ahora podemos interpretar esto. ¿Qué quiere decir el coeficiente de asimetría? Vemos que es positivo. Quiere decir que esto es una distribución asimétrica positiva, porque los valores tienden a ir al infinito positivo. Lo mismo vemos con el coeficiente de kurtosis, que es una distribución leptocúrtica, pero podemos venir a la pestaña de conceptos e interpretaciones. Nos venimos aquí a la tabla de interpretación de los coeficientes de asimetría y kurtosis, que está en la misma altura de las medidas de forma o de deformación, y vemos qué me dicen los intervalos. Vemos que entre menos 0. Tomando en cuenta que esto comienza en un negativo, entre menos 0,25 a 0,25, la distribución es cerca de lo normal. O sea, la distribución es aproximadamente normal cuando el coeficiente de asimetría y de kurtosis se encuentra entre estos valores. Veamos qué dice. Veamos qué valores tenemos aquí en la tabla. Tenemos un coeficiente de asimetría de 0,08. Por lo tanto, podemos poner que esto tiene una distribución simétrica. Distribución simétrica. ¿Dónde más podemos ver eso? El coeficiente de asimetría mide cuán sesgada está la distribución hacia la derecha o hacia la izquierda. Podemos ver acá para interpretar los resultados de un subconjunto de datos muestral. Vemos aquí que dice asimetría, un valor cercano a 0 indica una distribución aproximadamente simétrica o simétrica. Aquí vemos los valores que están cercanos a 0, menos 0,25 a 0,25. Vemos que un valor positivo indica una cola larga hacia la derecha, es decir, una distribución asimétrica positiva. Y un valor negativo indica una cola larga hacia la izquierda. En otras palabras, una distribución asimétrica negativa. También tenemos la misma interpretación para el coeficiente de kurtosis, que más específicamente en Excel utiliza la fórmula de kurtosis excesiva, que es la kurtosis calculada en Excel con la función o el comando que utilizamos. Igual valores cercanos a 0 indican una distribución con un nivel normal de colas y picos, es decir, una distribución mesocúrtica. Y tenemos lo mismo para una distribución leptocúrtica y para una distribución platicúrtica, sus debidas interpretaciones. Volvemos acá, entonces tengo una distribución asimétrica o también podría colocar una distribución aproximadamente simétrica. Esto es muy importante para saber de qué es lo que estamos hablando cuando utilizamos el coeficiente de asimetría. Vamos con el coeficiente de kurtosis, o de apuntalamiento es 0,19. Igual es cercano a 0 y está también entre estos valores, ¿no? Cerca de lo normal. Entonces la distribución es mesocúrtica. Distribución mesocúrtica. Aproximadamente normal.
o aproximadamente normal. Y le coloco distribución para saber de qué es lo que estamos hablando. ¿Ya? Vamos con el tema de los, aquí no tenemos nada, lo borramos. Vamos con el tema de los cuartiles, que también son medidas de posición, y los percentiles. Habíamos hablado en clase que no existe una fórmula en Excel tal cual para los deciles, pero sabemos que los deciles, nos venimos acá, sabemos que los deciles, leamos lo que dice aquí, los cuartiles, deciles y percentiles son medidas estadísticas que dividen un conjunto o subconjunto de datos ordenados en partes iguales para facilitar su análisis. Esto es muy importante. Los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales, 3 cuartiles. Los deciles en 10 partes iguales, es decir, 9 deciles. Y los percentiles en 100 partes iguales, 99 percentiles. Existen 99 percentiles, donde cada uno de ellos toma un 1% de su conjunto de datos. Cada decil toma un 10% de su conjunto de datos. Y cada cuartil toma un 25% del subconjunto o conjunto de datos de la matriz. Volvemos a las medidas de resumen y le damos igual a la fórmula cuartil. Y usamos la fórmula de cuartil cuartil inclusivo, ¿ya? En el primer cuartil seleccionamos la matriz, es decir, la base de datos. Nuevamente todos los datos, pero ahora no dan enter y no colocan solo paréntesis, faltan más argumentos para la función. ¿Dónde dicen los argumentos? Aquí pueden ver que dice matriz. Ya seleccioné los datos de la matriz, pero ahora tienen que utilizar punto y coma. Colocan la opción punto y coma y aquí les da los valores que necesitamos. Si ustedes colocan el número 1, van a utilizar y van a obtener el primer cuartil. Aquí les dice que el primer cuartil es el percentil 25. Tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque todos los cuartiles me dividen al conjunto de datos del 25%. Y el primer cuartil más específicamente me agarra el primer 25% del conjunto o subconjunto. Por eso, de ahí radica que tenga sentido hablar de un percentil número 25. Ya es lo mismo. Una vez que ya tengo seleccionado el número 1, coloco el paréntesis y doy enter. Y el primer cuartil es 30,52. Podemos redondear a eso. 30,53 horas. Puedo copiar la unidad, control C. Y estamos hablando de horas. Para todo esto vamos a hablar de horas. Solo le quito aquí a la parte de los subtítulos. Ahí le quito. Y listo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto más fácil para el segundo cuartil Q2 y el tercer cuartil Q3? Podemos arrastrar esta fórmula y puede ser que salga error. No sale error, perfecto. Pero como ven, aquí seguimos con el número 1 en cada uno de los argumentos que está contenido dentro de esta fórmula. Entonces nos venimos acá, en lugar del número 1 le pongo número 2, que me denota el percentil 50. Acuérdense que el cuartil número 2 también se lo conoce como la mediana. ¿Qué nos dice Excel? El valor de la mediana. Y pregunto, venimos acá y borramos eso que nos da error, omitir error, no hay ningún error. Si se dan cuenta, la mediana es igual al cuartil número 2.
Es exactamente igual, es la misma fórmula. No es la misma fórmula dentro de Excel, pero es el mismo procedimiento. Agarra la misma cantidad de porcentaje estadístico. En esta palabra, este es el valor 33,95 horas, por sobre el cual por encima de este valor tengo el 50% de las otras empresas que hace una cantidad de horas promedio por pedido que está por encima de 33,95 horas. Y la otra mitad de las empresas tiene un valor por debajo de este resultado obtenido. Aquí realizamos lo mismo, cambiamos el 1 por el 3, notando que ahora estamos trabajando con el cuartil 3 y tengo un valor de 39,15 horas. Bajo y selecciono, arrastro mi fórmula, la fórmula de fórmula texto, borro donde tengo los, ¿cómo se dice? Donde tengo los subtítulos, porque no lo necesito, donde tengo los subtítulos, y me quedo con esto, que ya se va a modificar SNA, que significa que no hay datos, se va a modificar a medida que trabaje con estas casillas de aquí, ¿ya? Con esas casillas correspondientes, aquí podemos verlo, ¿no? Que la fórmula de fórmula texto hace alusión a la casilla número o celda número 27. Ya. Vamos con los percentiles. Por teoría, el percentil 50 tendría que ser igual ¿a qué? A la mediana. Pero también igual a la mediana. Pero también el percentil 50 tendría que ser igual al cuartil 2, al segundo cuartil. ¿Cuál es la fórmula de los percentiles? Es un poco diferente. En la fórmula de percentiles colocamos el signo igual, colocamos la opción percentil, percentil inc, percentil inclusivo, y me dice que seleccione la matriz. Me dice que seleccione la matriz. Lo puedo hacer de esta manera, como lo habíamos hecho con la fórmula de los cuartiles, o, puedo venirme acá al cuadrito de insertar función y obtengo los argumentos de la misma. Les recomiendo utilizar este cuadro cuando no puedan guiarse. Cuando no puedan guiarse o no conozcan una fórmula nueva. Me dice la matriz, que seleccione la matriz. Nuevamente me voy aquí atrás, le doy clic en este cuadrito y me vengo a seleccionar la matriz, es decir, todos los datos que necesito. Desde 30,1 hasta 30,6. Ya aprieto este botón de nuevo aquí, exactamente ahí. Y ahora me dice que le damos ahí en K. En K, ¿cuál es el valor késimo que estamos buscando aquí? Devuelve el percentil késimo de los valores de un rango. Ese rango ya habíamos dicho que es nuestra matriz, donde K está entre 0 y 1, inclusivo. ¿Qué quiere decir entre 0 y 1? Si yo quiero hallar o encontrar el percentil número 50, necesito colocar o expresar el percentil que quiero en términos decimales, es decir, en su forma decimal. ¿Cómo puedo poner 50 en su forma decimal? 50 en su forma decimal es igual a 0,5. Y me dice que el resultado de la fórmula sería 33,95. 0,5 es el 50%. El percentil número 50 que necesito. Le voy a aceptar y me sale 30,95. Y lo voy a colorear porque si ustedes se dan cuenta, el percentil 50 es igual a la mediana. Porque hasta el percentil 50 yo he acumulado de a 1% en 1%, he acumulado un 50% de los datos que está por debajo de este valor en mi matriz de donde se encuentran los datos de la variable tiempo de entrega en horas de las 50 empresas contenidas en esta matriz. No es un concepto muy complejo o muy complicado, no lo es.
Vamos con el siguiente, con el percentil número 2. Este también lo voy a realizar con ustedes. Damos igual, colocamos percentil inclusivo. Nos venimos a la fórmula para obtener, al cuadro para obtener el cuadro de argumentos. Seleccionamos la matriz. Nos venimos a base de datos y seleccionamos el primer dato que necesito. Ojo, no seleccionen el encabezado. De 30,1 hasta 30,6. Le dan clic en este botón al lado derecho. Y ahora necesitábamos qué percentil era el que queríamos. El percentil número 2. El percentil número 2, es decir, P2. ¿Y cómo coloco 2 en decimales? Lo coloco como 0, 0, ¿qué? No va a colocar 0,2, porque 0,2 vendría a ser un 20%. En cambio, el percentil número 2 me hace alusión a que ya tengo hasta ese momento 2%, que es la suma de dos percentiles, ¿no? Percentil 1 y el percentil 2 de los datos hacia la izquierda. ¿Cómo coloco el percentil 2 en decimales? Lo coloco como 0,02. Y aquí me sale que el resultado sería 19,506. Damos a aceptar y lo podemos redondear. Lo redondeamos a dos decimales y obtengo un valor de 19,51 horas. 19,51 horas. Ese es mi percentil 2. Es decir, de este percentil, por encima de este percentil se encuentra el 98% de los datos de mi subconjunto. Y por debajo del percentil 2 se encuentra el 2%. El 2% a la izquierda, por debajo de este valor en mi subconjunto de datos de la variable tiempo de entregas en la matriz que nosotros hemos organizado de los datos que hemos recolectado. Ahora, para no extendernos, arrastramos este valor, ven aquí que la fórmula se va moldeando, y pueden ver aquí los argumentos que contiene la función percentil.int. ¿Qué es lo que tenemos que modificar acá? Si le damos doble clic, modifico lo que necesito. Necesito el percentil 78, pide el ejercicio. Entonces le doy doble clic y aquí mismo coloco 0,78, aceptar. Después necesito el percentil 80, igual doy doble clic, o en lugar de dar doble clic, simplemente me posiciono sobre la casilla y vengo y modifico acá en la barra de funciones. ¿Cuánto es el percentil 80 en decimales? 0,8. Doy aceptar. 41,26. Y finalmente el último dato, mejor dicho, el último requerimiento que me pide el ejercicio es el percentil número 92. ¿Cómo escribo 92 en decimales? 0,92. Y con eso hemos terminado la actividad de medidas de resumen, donde han observado las medidas de resumen para la variable tiempo de entrega en horas. Tiempo de entrega en horas. Hemos calculado las medidas de tendencia central, media aritmética, mediana y moda, las medidas de dispersión, rango, varianza, desviación, que son dimensionales, coeficiente de variación, que es adimensional, lo hemos hecho de una manera para una muestra y lo hemos hecho de una forma para una población. Hemos calculado las medidas de forma o de deformación, coeficiente de asimetría o de sesgo, coeficiente de kurtosis o de apuntalamiento, más específicamente coeficiente de kurtosis excesiva o coeficiente de apuntalamiento excesivo de Excel. Hemos hecho las medidas de posición, donde tenemos el valor mínimo y máximo de subconjunto. Hemos hecho la familia de los cuartiles que está dentro de las medidas de posición. Ya sabemos que las medidas de posición son cuartiles, deciles y percentiles.
Dentro de los cuartiles son tres cuartiles. Y hemos calculado los percentiles específicos de percentil 50, percentil 2, percentil 78, percentil 80. ¿A qué equivale el percentil 80? El percentil 80 equivale al decil 8. Y también finalmente el percentil 92. Aquí las únicas equivalencias, podría colocarlo acá, es igual a, el percentil 50 es igual a la mediana. La mediana es igual a el cuartil, al segundo cuartil. Es igual al segundo cuartil. Es decir, Q2, o esto es igual a el percentil, que lo tienen ahí, percentil 50, P50. O esto es igual también a decir el decil 5 o D5. Es lo mismo, es igual. Son equivalencias, ¿ya? Entre las diferentes medidas de resumen. Sabíamos que el percentil 80 lo podemos colocar igual. El percentil 80, no hay ningún cuartil que sea que acapare el 80% de los datos a la izquierda y el 20% de los datos a la derecha, pero sabemos que existe decil, el decil 80, perdón, el decil 8, que es igual a D8, y esto era igual al percentil, lo tienen ahí, percentil 80 o P80. Listo. Son algunas equivalencias, algunos datos. ¿Qué le podemos colocar acá? Lo dejamos ahí, algunas especificaciones. Entonces, la actividad es replicar, replicar exactamente este ejercicio con las fórmulas. No es anotar y venir y poner 34.77 y listo, ya estuvo. No, no es replicar eso. Es utilizar la fórmula. Les estoy mostrando la fórmula en Excel. Listo. Es replicar esto para la variable tiempo de entrega en horas. Podría decirles que lo hagan con otra variable, que trabajen en la base de datos con la variable costo por envío. ¿Qué me dice costo por envío? Costo por envío en USD, en dólares. Costo promedio por envío en dólares. Podría decirles que trabajen con esta variable, pero no. Simplemente van a trabajar con la variable tiempo de entrega en horas, ¿ya? Nada más.